El mundo que nos rodea se está desmoronando, literalmente. Cada año, las economías de todo el mundo gastan billones de dólares en proporcionar servicios que no hacen nada para aumentar nuestra riqueza o prosperidad diaria. Simplemente ralentizan el fracaso. La única manera en que una economía llegará a ser próspera es si invierte en infraestructura. Los países con mejor infraestructura siempre serán más prósperos que aquellos con una infraestructura deficiente. Pero todo esto viene con una gran desventaja para la que ni los economistas, ni los responsables de políticas públicas, ni los ingenieros que participan en todo esto tienen una buena respuesta. Pero hay muchos que están trabajando en esa solución. Y si la encuentran, podrían fácilmente duplicar la riqueza de la economía global en menos de una década y probablemente convertirse en la persona o el grupo más rico de la historia mientras lo hacen. Las empresas más grandes y rentables del mundo, que representan una parte significativa de la producción global total, solo existen gracias a las inversiones realizadas en bienes y servicios universalmente disponibles como carreteras, puertos, correo e incluso cosas menos evidentes físicamente como la educación y la defensa. Los gobiernos globales han seguido este consejo. El desarrollo de infraestructura es un tema recurrente entre los responsables de políticas y ha sido clave en el crecimiento económico de muchos países. En Estados Unidos, el New Deal, un ambicioso plan de gasto en infraestructura, reactivó la economía tras la Gran Depresión. Hoy, después del COVID, es el plan Build Back Better, y no es solo en Estados Unidos. La mayoría de las historias de mayor éxito económico en el último siglo comenzaron con o fueron enormemente impulsadas por un desarrollo de infraestructura grande y decisivo. Normalmente, estas cosas las proporciona el gobierno y se financian con el dinero de los contribuyentes. En algunos casos más raros, como en países ricos en recursos, estos proyectos pueden financiarse a través de otros ingresos estatales, y a veces estos servicios están completamente privatizados. Todos estos sistemas tienen pros y contras, pero siempre son las personas comunes quienes pagan por estas herramientas. Sin importar el financiamiento, todos se enfrentan el mismo problema: mantenimiento. El mantenimiento puede parecer la parte más aburrida de la infraestructura, que a su vez es la parte más aburrida de la economía, que para muchas personas es un campo de la ciencia bastante aburrido. Pero la verdad es que este es potencialmente el desafío más importante en toda la macroeconomía, y podría explicar fundamentalmente historias de éxito y fracasos económicos en todo el mundo. No solo nosotros lo decimos. Adam Smith, fundador de la economía, también lo sabía, y dedicó gran parte de su texto fundamental, La riqueza de las naciones, a hablar sobre la importancia de la infraestructura para construir, la riqueza de las naciones. Mientras que los gobiernos están felices de escuchar la primera parte de su consejo, que habla sobre los beneficios de construir una nación, tienden a ignorar las advertencias de que, como todo en economía, la infraestructura tiene sus propios costos de oportunidad, y cuando se maneja mal, puede condenar a una economía tan fácilmente como puede brindarle una oportunidad. ¿El gasto en infraestructura limita la prosperidad económica? ¿Se puede hacer algo al respecto? Y si no es así, ¿qué implica esto hoy para las economías mundiales? La infraestructura, desde el punto de vista de la economía, es cualquier cosa que facilite la producción de bienes y servicios, y normalmente los economistas reservan esta definición para estructuras físicas. Un puente es infraestructura, pero los servicios financieros sólidos no lo son. Los economistas suelen abusar de este término para describir cualquier acción actual que busque una vida más próspera en el futuro. Así que, hablar de infraestructura financiera, infraestructura de políticas, infraestructura legal es algo común, aunque técnicamente no encajen en la definición típica. Toda industria necesita infraestructura para ser competitiva. Incluso algo que es principalmente de servicios, como la banca, todavía utiliza infraestructura de Internet o infraestructura electrónica. Y si ampliamos la definición, también se benefician de la defensa y la educación. Las empresas podrían ofrecer estos servicios por sí mismas, pero el gasto inicial sería enorme, así que serán más competitivas si no tienen que pagar por ello. Y en su lugar pueden beneficiarse de la mayoría de estos como servicios públicos o servicios privatizados. Una camioneta de Amazon circulará por una vía pública custodiada por la policía, después de que sus clientes hagan un pedido usando un servicio de Internet que también puede ser público o estar proporcionado por otra empresa. Amazon es una organización grande, pero ni siquiera ella podría proporcionar toda la infraestructura que utiliza para ofrecer los bienes y servicios que ofrece. Viéndolo de esta manera, es fácil asumir que el gasto en infraestructura siempre es una buena inversión. Industrias como esta pueden generar ingresos fiscales que permiten financiar más infraestructura. El desarrollo de infraestructura también es un gran generador de empleo y por sí solo impulsa la producción económica. Así que, para los gobiernos que quieren reactivar su economía después de una desaceleración, o tal vez solo para que las cosas se vean mejor de lo que realmente son, el gasto en infraestructura es la solución vieja y confiable.
Esto solo funciona si existe una demanda real de las herramientas ofrecidas. Sri Lanka está enfrentando una gran y continua crisis económica en este momento. Después de años que parecían un milagro económico, el país aumentó su producción económica rápidamente entre mediados de los 2000 y mediados de la década de 2010, convirtiéndose en una de las economías de más rápido desarrollo en la región, que de por sí ya estaba llena de economías en rápido desarrollo. En realidad, el éxito del país se debía a que adquiría mucha deuda para construir grandes proyectos de infraestructura. Esto por sí solo no es un problema. Si Sri Lanka alguna vez quería ser una economía competitiva a nivel mundial, iba a necesitar carreteras, puertos y redes eléctricas para apoyar a las industrias modernas. A largo plazo, esto podría proporcionar un crecimiento económico estable, pero a corto plazo, el país se volvió adicto al crecimiento rápido. Esto se lograba invirtiendo en infraestructura. Si un país construye un puente, emplea a miles de personas, desde ingenieros y obreros hasta empresarios que contratan más personal para atender a los trabajadores cerca de la obra. La construcción de un puente es producción económica y aumenta el Producto Interno Bruto. Un país puede pedir prestado mucho dinero y usarlo para construir infraestructura, lo que empleará a muchas personas y hará que la economía parezca estar creciendo. Cuando termine ese proyecto de construcción, el empleo bajará y el crecimiento económico de ese año parecerá una anomalía, a menos que la economía produzca más para compensar que ya no se construyó un puente. Una posible solución es seguir construyendo, aunque no sea la correcta. Los economistas suelen apoyar a los países en desarrollo, sobre todo la construcción de infraestructura, facilitando que obtengan préstamos para estos proyectos. Las naciones también pueden sentirse quizás demasiado tranquilas por el hecho de que, si alguna vez tienen dificultades para pagar su deuda, simplemente pueden privatizar parte de su infraestructura, a menudo obteniendo más dinero del que costó construirla en primer lugar. Si un país como Sri Lanka pidiera prestados 10,000 millones de dólares para construir una red eléctrica, eso le daría un impulso de 10,000 millones de dólares a su Producto Interno Bruto, emplearía a muchas personas y proporcionaría electricidad a hogares y negocios en todo el país para aumentar aún más la producción económica. Un estudiante de Sri Lanka podría crear la base de una empresa multimillonaria, pero sin electricidad constante no tendría esa oportunidad. De manera más inmediata, las fábricas que quieran aprovechar los salarios más bajos en Sri Lanka podrían abrir sin tener que proveer sus propios generadores, lo que las hará mucho más competitivas. Sea cual sea el mecanismo, esta red eléctrica también brinda beneficios económicos constantes. Los 10,000 millones de dólares que gastó el gobierno de Sri Lanka no se desperdician. Muchas veces, el valor de esa red eléctrica puede ser mucho mayor que su costo de instalación. Las empresas privadas la comprarán para lucrar con el país en crecimiento que paga electricidad. Supongamos que vale 15,000 millones de dólares si se vendiera a una empresa internacional de servicios públicos. Esto incrementa el stock de capital, es decir, el valor total de la infraestructura en la economía. La inversión, financiada con ahorros o deuda, incrementará el valor del capital, idealmente más que el monto del préstamo usado. Así que esto es genial. El país ganó potencial al aumentar mucho el Producto Interno Bruto y el empleo a corto plazo, y mantener beneficios a largo plazo. Es fácil entender por qué los países quieren esto. Pero no todos los proyectos traerán los mismos beneficios. Una vez que Sri Lanka se quedó sin carreteras, servicios públicos, puentes y puertos por construir, cayó en la trampa de edificar cosas que no necesitaba, solo para mantener a un número creciente de personas empleadas en la industria de la construcción. Realmente desearía que hubiera una mejor analogía para esto, pero es muy parecido a cuando una persona enferma recibe medicamentos de su doctor. En las dosis correctas, puede mejorar enormemente la salud de esa persona y hacer que se recupere mucho más rápido de lo que podría de otra manera. Pero es fácil acostumbrarse al impulso que estos medicamentos pueden dar y excederse, volviéndose dependiente de ellos a costa de la salud a largo plazo. Se asume que estos bienes públicos no deben generar rendimientos económicos por ser públicos. Aunque es cierto que no requieren generar ganancias tradicionales, es crucial que proyectos como este produzcan más valor del que consumen. Sri Lanka es una economía en desarrollo de bajos ingresos, por lo que los prestamistas la ven mucho más riesgosa que a Estados Unidos. Por eso piden una tasa de interés mayor. Si Sri Lanka construyera un estadio de 10,000 millones tras su éxito con la red eléctrica, sería más difícil recuperar la inversión, aunque subiría el Producto Interno Bruto y el empleo. Pero a largo plazo, la venta de entradas y los eventos podrían tener dificultades para generar más que los intereses de los préstamos que se utilizaron para pagarlo. Si el gobierno hace muchos de estos proyectos, podría tener problemas para pagar sus préstamos. Si esto se suma a un fuerte impacto económico, como una pandemia global o inestabilidad política, el gobierno necesitará recaudar dinero rápido. Puede privatizar sus industrias, pero si ya llegaron a este punto tan desesperado, las grandes empresas que antes habrían estado encantadas de invertir en una red eléctrica en un país emergente
podrían estar menos entusiasmadas de hacer esa misma inversión en un país donde ahora la gente está luchando con un desempleo masivo y el gobierno ni siquiera puede pagar sus préstamos. El crecimiento económico anual de 2 dígitos es grandioso, sobre todo si ayuda a sacar a millones de la pobreza. Si no se gestiona sosteniblemente, puede dejar a la economía en peor situación que al inicio. Hasta ahora, hemos estado hablando de Sri Lanka porque es un ejemplo reciente en el mundo real de exactamente este tipo de situación. Pero esto sucede todo el tiempo, y podría estar ocurriendo a una escala aún mayor en la segunda economía más grande del mundo, China. China ha tenido uno de los mayores crecimientos económicos de la historia, impulsado en gran medida por el gasto en infraestructura. Por su gran población, geografía favorable y regulaciones laxas, la industria del país estuvo mucho tiempo limitada por la infraestructura. Hace tiempo que ya no es así, pero el gobierno en China se había acostumbrado al gran y constante crecimiento económico. Y, como siempre, tenemos que aclarar que las estadísticas económicas de China son notoriamente poco confiables. Pero incluso las cifras, que son poco más que propaganda, están empezando a mostrar un panorama bastante sombrío. El gobierno, las corporaciones administradas por el gobierno y los hogares privados han asumido muchas deudas para alimentar una burbuja de desarrollo de infraestructura que parece cada vez más inestable. Los gobiernos en varios niveles del país han desarrollado ciudades enteras con la expectativa de que una población en proceso de urbanización eventualmente se mudará a ellas. Como la tierra en China es del gobierno y no se puede comprar, obtiene grandes ingresos rentándola a desarrolladores por 99 años. Los gobiernos locales se beneficiaron del gasto en conectar estos desarrollos a servicios básicos con infraestructura. Los desarrolladores ganaron vendiendo departamentos caros y los compradores se beneficiaron al ver aumentar el valor de sus propiedades, impulsados por el crecimiento económico del país. Sin embargo, este sistema era el principal motor de ese crecimiento. Y eventualmente, China, con su población ahora en disminución, se dio cuenta de que solo hay una cantidad limitada de viviendas que la gente necesita. Ahora bien, para ser justos, China todavía tenía industrias muy fuertes, enfocadas en la exportación y en el mercado interno, para respaldar todo este sistema. Pero si acaso, eso solo permitió que continuara por más tiempo del que realmente debía. Invertir en esta infraestructura fue a costa de no invertir en industrias que habrían mejorado la economía a largo plazo. De hecho, establecer todas estas ciudades dispersas por el país alejó a la gente de los centros industriales productivos en la costa. Este gasto financiado por deuda pudo aumentar la producción temporalmente y el capital del país, pero llenó de cosas innecesarias. Ya hicimos un video sobre un ejemplo de esto. La antes codiciada red de trenes de alta velocidad del país, que se quedó sin grandes ciudades a las cuales conectar, simplemente empezó a conectar regiones que no podían justificar el volumen de tráfico que el tren de alta velocidad necesita para seguir siendo económicamente viable. Para empeorar las cosas, el desarrollo simultáneo de los aeropuertos del país y las aerolíneas locales significó que era tanto más barato como más rápido volar entre la mayoría de las ubicaciones más remotas. Esto es un ejemplo evidente de sobredesarrollo llevado a cabo para sostener el crecimiento económico y mantener contentos a los diversos grupos del país. Pero no es el único. Asegúrate de suscribirte porque tenemos un nuevo video que saldrá pronto. Será un análisis extenso y profundo sobre la fachada en ruinas de la economía china. Pero por ahora, parte de la razón por la que los grandes proyectos en muchas economías avanzadas del mundo nunca parecen avanzar es porque existen organizaciones que realizan estudios de viabilidad para asegurarse de que no se desperdicien recursos en infraestructura que no generará un retorno económico. Una vez que el país alcanza cierto nivel de desarrollo, la mayoría de los proyectos no aportarán mucho valor adicional. En países ricos y desarrollados, construirlos cuesta más, lo que complica aún más el análisis de costo-beneficio de los economistas cuando hay mucho dinero en juego. En los raros casos en que las comisiones de planificación exploratoria encuentran algo que podría funcionar, suponiendo que también supere los diversos obstáculos burocráticos que los proyectos gubernamentales deben enfrentar, existe la tentación de guardar ese plan hasta una recesión, para que el gasto involucrado pueda usarse como una medida de estímulo. No se puede saber con certeza, pero muchos proyectos del Plan Reconstruir Mejor y otros planes de infraestructura en el mundo probablemente enfrentaron esa situación. Llenar el capital de un país con cosas innecesarias desperdicia recursos y causará graves problemas de deuda si el país pide préstamos para financiarlo. Ese ni siquiera es el mayor problema. Hemos trabajado suponiendo que esta infraestructura es permanente, e incluso si no hace ningún bien, no hará ningún daño, aparte de los intereses de la deuda que el país tiene que pagar. Pero todo esto requiere mantenimiento. El desgaste, la corrosión, los daños causados por el clima extremo y la obsolescencia simplemente no se incluyen en la mayoría de las cifras económicas principales, como el Producto Interno Bruto. Sin embargo,
si restan de este capital cada año a un ritmo que puede representar rápidamente una gran parte de la producción total. La corrosión, sobre todo el óxido en infraestructuras de acero, cuesta a la economía global unos 3.5 billones de dólares al año, cerca del 3.5% del Producto Interno Bruto Mundial. Esa es una cifra mayor que el Producto Interno Bruto de todos los países, excepto las 5 economías más grandes del mundo. En otras palabras, incluso si toda la India dedicara su economía al óxido, no lograría reparar el daño que estos proyectos causan lenta y silenciosamente desde que se completan. El óxido es solo parte del mantenimiento de la infraestructura. En conjunto, los recursos que el mundo dedica solo a mantener los recursos que ya tiene podrían ser, de manera conservadora, entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto Global. Eso tampoco es una mejora marginal. Si mañana una tecnología revolucionaria resolviera este problema, transformaría el mundo más que el Internet o la máquina de vapor. El crecimiento anual se acumula, y si no perdiéramos valor cada año, aumentaríamos el capital más rápido, incluso con inversiones dedicadas y quizás imprudentes. Si hubiéramos descubierto una tecnología que eliminara este desperdicio al inicio del nuevo milenio, hace apenas 23 años, el mundo sería 3 veces más rico de lo que es actualmente. Por supuesto, eso es un gran sí, y vivimos en un mundo difícil que es duro con las cosas que construimos. Así que, hasta que encontremos una solución milagrosa, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que lo que estamos construyendo ayude en esta carrera contra una lenta decadencia, en lugar de acelerarla.